Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de por qué razón a veces es difícil terminar una relación a pesar de que de manera consciente puedes ya entender que no te conviene o muchas cosas, y por qué el asunto de la dependencia emocional y vínculos que se forman no es tanto una cuestión de inteligencia, así que no se trata de decirle a alguien que ha estado apegado a la persona inconveniente que es una persona tonta, porque hay muchos otros factores. Por eso tenemos que entender un poquito del funcionamiento del cerebro, y por esa razón me volví un poquito técnica en estos 3 últimos videos, porque creo que sí es importante saberlo, y me da gusto que algunos de ustedes también han estado interesados en el tema. A veces yo no sabía cómo a qué nivel de profundidad tocarlo, pero creo que es importante tocarlo a un relativo. Yo tampoco tengo tanta experiencia en investigación, solo me gusta leer mucho de estos temas, y estos son conocimientos que con la vida profesional que he tenido y con las lecturas que he hecho voy tratando de armar como una idea acerca de por qué funcionamos así, y estoy pues constantemente tratando de estudiar más, y algunas veces estos conocimientos que vas adquiriendo cambian tu forma de ver las cosas o tu forma de trabajar. Y esta ha sido una de esas cosas que yo he aprendido, porque ya también trabajaba de esa forma por mucho tiempo, como que tú cambias la forma de pensar de algo, y pues ya, si la gente se aferra a eso, pues hay que aferrada, ¿no? O porque la gente no puede seguir lo que dijo que iba a seguir. ¿Por qué si salió de aquí diciendo que ya nunca iba a volver a ver a esa persona, al rato llega y ya está ahí otra vez? Y la verdad, en encontrar esa respuesta, pues mucha gente ha tratado de dedicarle su tiempo, su investigación, y hay cosas muy interesantes. A ver qué de esto a ti te puede servir, pero para que formes tu propio criterio, ¿no? Todo esto es como un vaciado de datos, digamos, y de aquí toma lo que te sirva, no tomes lo que no te sirva. No es ley, ¿no? Pero pues es investigación que a mí me suena muy interesante para poder entender todos estos diferentes procesos. La cosa es esta: resulta que el amor es mucho más importante de lo que al principio hubiéramos imaginado. Tiene efectos, sí, sobre la vida emocional, sobre el desarrollo, digamos, de los niños y la vida psicológica, pero también tiene efectos sobre el cuerpo. Así que la ausencia del amor puede realmente doler en el cuerpo. No es solamente un sentimiento, una idea, un miedo. Realmente el cuerpo forma vínculos con las otras personas, y por eso tenemos que entender estos procesos para entender el duelo. Vamos a empezar por esto. El amor es tan importante que desde el inicio de la vida, durante el embarazo, bueno, estamos ligados a las emociones de nuestra mamá y a lo que pasa en el entorno de la mamá por medio de la mamá. La mamá está transmitiendo la información de qué tan seguro es el mundo, qué tan inseguro es el mundo, si está angustiada, si está triste, si tiene miedo, si toda esta vida emocional del entorno, el niño la recibe por medio de las emociones de su mamá. Hay una conexión química directa que está influyendo sobre el neurodesarrollo del bebé desde antes del nacimiento. Y desde el inicio de la vida, los seres humanos tampoco estamos terminados de desprender, porque el proceso absoluto de desprendimiento e independencia del ser humano no existe. Pero gradualmente podemos tolerar mayores grados de separación y de independencia relativa. Y los seres humanos nacemos como, digamos, una celulita de un organismo mayor, y ese organismo mayor es la familia en la que estamos, la sociedad en la que vivimos, y somos una parte que tanto, digamos, adquiere cosas de ese entorno social como aporta cosas. Pero de bebés, definitivamente, pues recibimos muchísimo más de lo que damos, y sin embargo ya tenemos una interconexión. Por esto este símbolo budista de la interconexión a mí se me hace hermoso, porque es cierto que mientras la ciencia más avanza, más nos damos cuenta de que este es un fenómeno muy real. Estamos interconectados y somos parte de algo mayor. Y no solo eso,
afectivamente podemos formar vínculos hasta con otras especies de mamíferos, y eso es muy interesante. La cara, todo el cuerpo, pero principalmente la cara, es un medio de comunicación que se usa desde antes de que se desarrolle la corteza frontal, la corteza posterior y las áreas del lenguaje, en la que ya podemos entender el lenguaje de conceptos. Los conceptos los acumulamos en esa parte del cerebro, pero desde que el bebé nace ya está la parte límbica bastante bien desarrollada para entender las caras de su mamá y las caras en general. Les llaman mucho la atención las caras. Si no es un niño autista, la verdad es que la atención está enfocada en las expresiones de las personas, y hay una razón para eso. Se está regulando afectivamente con eso. El niño sabe cómo es el mundo a partir de la cara de las personas, y él, aunque no sepa cómo se llama esa emoción, se va a sentir en sintonía a lo que está observando que la gente expresa en su expresión no verbal, gestos, movimientos, ritmo, tono de voz. Eso le llamamos como la vibra que les transmiten. No es exactamente vibra, es algo que está constantemente comunicando. El cuerpo está constantemente comunicando, y los bebés son muy atentos a eso, y son muy atentos por una cuestión también de supervivencia. Ahora, también los papás, sin que el bebé hable, saben, cualquiera que hemos tenido hijos sabemos que los entendemos. Para mí era muy sorprendente saber por qué los entendemos. Y los entendemos porque estamos genéticamente conectados, y es un drive epigenético. Epigenético quiere decir forma parte de los comportamientos codificados genéticamente en nuestra especie. Podemos entender el lenguaje no verbal de un bebé, y es real. El llanto del dolor, de hambre, de incomodidad, de calor, es como diferente. Y aunque no entiendas por qué, a eso le llaman como la intuición de madre, ¿no? Como la intuición de las mamás. Es muy real. Es una forma de interconexión del subsistema límbico del bebé y de la mamá, que es esencial para la supervivencia de la especie. Es muy importante y es muy fuerte. Entonces, no puedes parar, de mandar y recibir mensajes del bebé, aunque no hay lenguaje de por medio para nada. Esto es tan importante que, de hecho, el bebé necesita a su mamá para regular su frecuencia cardíaca, su temperatura corporal, el desarrollo de su cerebro, los niveles de oxigenación en sangre, su sistema inmunitario, así como la propia regulación de las emociones. Y eso sin contar con todos los cuidados y demás que da la supervivencia física. En este momento que el bebé no maneja lenguaje, se están formando todas las estructuras que regulan las emociones. Una parte es genética, pero una muy buena parte se está desarrollando durante esta etapa. Y eso es algo a lo que los chinos le llamaban Tao. Después de que yo he leído algo de la filosofía oriental, de Confucio, de Sun Tzu, de Lao Tse, es impresionante lo intuitivo del conocimiento que ellos tenían, pero lo real y lo mucho que lo está confirmando la ciencia con el tiempo. Es cierto que es diferente el conocimiento de los qués, que es lo que más trabajamos en la conducta, en la cultura occidental: matemáticas, español, filosofía, números, datos, memorización de cosas, y lo poco que trabajamos a nuestro conocimiento de los cómo. No les damos la suficiente importancia a eso, y realmente forma la personalidad de todos. La conexión es algo que, pues, por lo menos culturas orientales han manejado desde hace 3000 años mínimo, que es de donde se tienen más datos, y es esta diferenciación acerca de que, bueno, aunque podemos a veces no entender por qué reaccionamos como reaccionamos, tanto en movimientos como en nuestra vida afectiva, ese conocimiento tiene valor. Le llamamos aquí intuición, le podemos llamar memoria procedimental, le podemos llamar, ellos le llamaban Tao. Y es un concepto muy hermoso. Ahora, no requiere lenguaje y no requiere memorias explícitas. Entonces es
es ahí donde estamos como arraigando nuestra forma de ser. Y curiosamente no llegaron a ese conocimiento por el método científico, sino por una forma intuitiva de trabajo con estas meditaciones, con la observación directa de la naturaleza, con la observación de sus propios procesos emocionales, y lo hacen con ciertas estrategias de las cuales forma parte el Tai Chi, Qigong, Aikido, yoga, muchas estrategias de meditación que no tienen nada de esotérico, es observación y conexión mente-cuerpo con esta parte emocional, y va directamente a trabajar esas áreas. Volvamos a las relaciones interpersonales. Esta parte de la conexión entre el cerebro de la mamá, el cerebro del bebé, o de las personas que forman parte de una comunidad en un momento determinado, de las relaciones de amor, las relaciones de amigos, de pareja, todas esas comunicaciones no verbales que fluyen para todos lados en las relaciones se llaman resonancia límbica. Cuando estamos en relación con otro ser que sentimos que realmente formamos vínculos, así sea, la verdad es que se puede formar con tu perro, con tu gato, con algunas aves que también forman conexiones de crianza con sus hijos. O sea, la resonancia límbica solo la tienen esas especies que cuidan de sus hijos, para las que el amor es vital, para la que los ojos en aquellas especies que tienen esta capacidad transmiten esta resonancia límbica, y para muchos son como el espejo del alma. Y esta es también la razón por la que una mirada vacía, una mirada de depredador, la que tiene un tiburón, una serpiente, un cocodrilo, que no tienen sistema límbico, que no tienen una parte emocional con la cual formar conexiones, cuando nosotros vemos esa mirada, es una mirada que provoca estrés, que provoca alerta, que provoca miedo. Y eso lo hace porque nos damos cuenta que ahí no hay esa capacidad de formar interconexiones y que muy posiblemente es un depredador. Es una información que se manda inmediatamente a nuestro sistema límbico. Este tipo de mirada es la mirada que pueden tener algunos psicópatas porque no tienen resonancia límbica. Ellos tienen diferencias en la conexión de su cerebro, por lo cual la parte emocional es muy pobre. Y aunque tienen una capacidad de pensamiento, o sea, la parte de procesamiento de la corteza intelectual relativamente buena, no tienen esta resonancia límbica, y muchos tienen esa expresión, como una mirada de nada, jugador de póker, pero no voluntaria. Tienen esta mirada como de depredación y provoca eso, provoca la sensación de que no hay posibilidad de resonancia límbica con esas personas, o sea, no hay posibilidad de amor y de formación de vínculo, por lo tanto es una mirada de depredador y crispan. La verdad es que este tipo de miradas crispan, se usan como elementos en las películas de terror, en las películas donde se quiere dar como una sensación de incertidumbre y de falta, digamos, de sentimientos. Se manejan las miradas. También las miradas transmiten muchas cosas. De verdad que sí son el espejo del estado emocional y la vida interna de los demás. Y también son la comunicación de nuestro estado interno y nuestra vida emocional. En cambio, las miradas de la gente que amamos, de la gente con la que nos relacionamos, todo el tiempo están transmitiendo cosas. Hay resonancia constante. Y es muy estresante cuando esa sintonización se pierde. Por ejemplo, cuando una mamá está distraída en otra cosa y pierde momentáneamente la conexión del bebé, es algo que el bebé percibe rápido y ¡pum!, hace algo para llamar la atención, y estar seguro de que hay resonancia límbica que asegura la supervivencia y que le da tal cual la sensación de estar a salvo. Depende de que esta persona lo cuide y resuene límbicamente con él. También esta es una de las causas por las que los estados emocionales son tan contagiosos, independientemente de lo que pienses. Si estás, por ejemplo, en un lugar en donde la gente sale corriendo, posiblemente salgas corriendo, aunque no entiendas que, o aunque eso te parezca ridículo. Si la gente con la que estás está feliz o está triste, llega el momento que sientes como esa vibra, o sea, esa conexión límbica con esas personas, por las cuales estás no solo percibiendo su estado emocional, sino viviendo un poco su estado emocional. Es muy contagioso los estados emocionales entre personas que tienen vínculos afectivos fuertes. Por eso es tan importante cuidar la calidad de los vínculos. Este
vínculo emocional es muy potente y se puede usar para bien o para mal en muchos sentidos. Se puede usar para intenciones menos nobles, por ejemplo, generando actividades de grupo que generan resonancia límbica, que dan los grupos sectarios, coercitivos, donde adoctrinan a personas a sentir como que nosotros somos los que pertenecemos y todos los demás no son como nosotros. Se generan experiencias de este tipo donde por medio de experiencias que van al sistema límbico lo que están haciendo es un proceso de falso y manipulado de sensación de intimidad, de pertenencia, de protección entre personas que experimentaron momentos duros, artificialmente adquiridos o intensos emocionalmente, y vamos a ver un poquito más adelante cómo esto sucede. Pero esta es la razón por la que, por ejemplo, puedes sentir cuando alguien está en una secta o demasiado enamorado, que está como embrujado, como hechizado, como hipnotizado, porque sí, realmente, de hecho los procesos de hipnosis van directamente y no usados para mal necesariamente, ¿no? O sea, muchos de estos se usan para manejo del dolor, para calmar a las personas, es conducir a otras personas a un estado emocional sin que haya pasado por la parte racional, pero desde el manejo del sistema límbico, lo cual puede ser también muy sanador. Es una de las cosas por las que se forman, por ejemplo, relaciones con tanto terapeutas o médicos o no sé, chamanes o no sé, en donde la gente se siente mejor en la presencia de otra persona que transmite este tipo de energía. Pero también puede haber otro tipo de energía que se transmite a nivel de grupo con fines menos nobles. Y funciona porque los cerebros de las personas epigenéticamente están hechos para sintonizarse y para trabajar en sincronía. Literalmente ahora se sabe que los estados emocionales de los demás literalmente permean el organismo humano y modifican estados emocionales, pero también hormonales y de otro tipo. Este asunto de la resonancia límbica es tan importante que es una de las razones por las que en 1940 hay un doctor que hizo una investigación. Estaban en pleno periodo de Segunda Guerra y René Spate estaba haciendo una investigación en hospicios en donde se estaba cuidando a los bebés que habían quedado sin cuidador, digamos, y estaban viendo por qué es que bajaban de peso independientemente de lo que hubieran comido, que muchos de esos no sobrevivían a enfermedades que otras personas o que otros bebés pues sobreviven perfectamente, como varicela o cosas así que normalmente no tienen ese efecto, se enfermaban con más facilidad. Muchos de esos no lo hacían, y eso es algo para lo que pues se hizo como esta investigación de por qué, a pesar de que tenemos aquí todo sanitizado, cuidado, los niños comen, tienen un techo, están cambiados, están limpios, relativas o precauciones de higiene, ¿por qué está pasando esto con los bebés? Y en su investigación se empezó a ver que muchas funciones vitales estaban alteradas en estos bebés: temperatura corporal, ritmo cardíaco, sistema inmunitario, y era por la falta de la resonancia con una figura materna. Él fue el primero que empezó a ver que esto era importante para la vida del ser humano, lo cual fue una idea revolucionaria en su momento. 10 años más tarde, el doctor John Bowlby formó algo que le llamaba, en base al trabajo de Spate, era esta teoría del apego, donde decía que esto era un drive epigenético, y después se ha probado que es cierto, es algo que muchas especies de aves y mamíferos tienen. Forman un apego esencial para su vida en funciones vitales y en muchas cosas con la primera figura que los cuida y quien está presente en ese momento. Ese apego es de larga duración, es por toda la vida, y no se va a hacer con una persona después. Por eso la presencia de los padres es tan importante en los primeros años de vida, porque niños, por ejemplo, que no han convivido con su padre durante los primeros meses, primer año de vida, no forman estos vínculos. Podrán tenerle aprecio, podrá caerles bien, pero no podrá sentir este vínculo de apego como de padre por alguien después de esa etapa, porque se forma algo que se llama impronta, que eso lo descubrió, o el término lo acuñó Konrad Lorenz, cuando hizo un experimento un poco cruel en el que salían como, que no me acuerdo si eran patos, aves, gansos, no sé qué serían, cisnes, no sé, pero era un ave tipo pato.
Entonces salían del huevo y él era el primero que se presentaba, no la mamá. Feo. Y los patos empezaban a seguirlo a él, para donde quiera que iba, como si él fuera la mamá, porque habían formado la impronta a que primera cosa que pase, síguelo, ¿no? Entonces, esta impronta se formaba todo el tiempo. Hay imágenes de Conrad Lorenz seguido por sus patitos. No sé qué habrá pasado con ese apego después, pero es decir, así de importante es para la vida. Y estas figuras de apego es alguien con los que van a ser tu figura de regulación emocional, tu figura para muchas cosas, tu referente en muchos sentidos. John Bowlby decía que hay muchas conductas que son como natas en todas las culturas, en todos los niños, de parte de las madres y los hijos, que es cuando el bebé o se cae, le duele algo, está triste, se siente angustiado, está entre gente extraña, en un lugar extraño, entra en cuestiones de incertidumbre. Lo primero que hace es voltear y ver a la mamá para ver si es seguro o no. La mamá prontito busca al bebé. Y eso es en todas las culturas. Se da parejito, independientemente del lenguaje y lo demás. Y él decía que estos comportamientos eran genéticos. Conocimiento que fue como algo, teoría que fue un poco revolucionaria, hasta que con el tiempo sí se está comprobando que efectivamente así de importante es. Es importante entender esto porque cuando en la vida adulta pues tenemos ya más recursos intelectuales y no reaccionamos solamente del sistema límbico, sino tenemos como más trabajo también de la corteza o trabajo intelectual, esto ya no es tan visible, pero todas las personas todavía cuando nos sentimos en una situación de incertidumbre o económica o ante una situación que no conocemos, ante algo que nos asusta, ante algo que nos provoca inseguridad, gente extraña, o estamos pasando por un momento traumático y complicado en algún sentido, altamente intenso, que pone en riesgo algunas cosas, tendemos a unirnos y formamos vínculos. Y esto se ve, por ejemplo, en catástrofes naturales donde la gente normalmente tiene problemas entre la comunidad, de repente se empiezan a unir y esto sucede porque este drive se activa. En este momento la fraternización es una forma importante de lidiar con una situación complicada que provoca esta sensación de inseguridad e incertidumbre, y es donde se generan vínculos. Este es algo de lo que pueden manejar también algunos grupos con relaciones de este tipo manipuladas. Provocan situaciones de intensidad en estos rituales como de iniciación, estas cosas en donde se forman hermandades por vínculos biológicos que saben cómo manejar de manera intuitiva. Pues a lo mejor no había el conocimiento de que esto sucede, pero se ve que sucede y lo hacen porque funciona, en donde ponen a la gente en situaciones de soledad, de abstinencia de sueño, de vulnerabilidad emocional, para formar vínculos emocionales entre los miembros de esa agrupación que después se pueden usar de otras formas y marcan mucho. Y la gente no se deshace de eso nada más porque quiere, y tan fácil si no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los vínculos de trauma que se pueden, o el síndrome de Estocolmo que se puede dar en relaciones con personas abusivas, porque como son relaciones que provocan tal cual incertidumbre, inseguridad, ansiedad, vulnerabilidad, inestabilidad emocional, con mucha intensidad también, la gente empieza a formar vínculos con las personas que están presentes. En las relaciones abusivas o en los grupos sectarios también suele pasar que no hay muchas otras personas con las que pasar ese tipo de vínculos, con las que formar ese tipo de vínculos, que en esta situación de confinamiento y aislamiento se expone a la gente a estas situaciones de estrés o de intensidad emocional en las que tienen que vincularse con los mismos que están ahí. Suceden las guerras en el ejército, en situaciones de grupo de ese tipo, en donde sienten que es como una conexión muy especial con esas personas, como almas gemelas, como una hermandad, como una situación que por ansiedad se está creando y manipulando para que ese vínculo sea así de estrecho. Y es un vínculo que no se forma en otro tipo de relaciones adultez más pues normales, que se van dando con el tiempo y en situaciones afectivas normales y naturales, como seguras y sin ansiedad, por lo cual es confuso sentir por qué el apego a estas personas en particular es tan fuerte, a pesar
de que después del bombardeo de amor o de la fase inicial en la que se recauda a las personas, se recluta a las personas, después hay este cambio, se ponen vulnerables y lejos de irse las personas se quedan. ¿Por qué pasa esto? Por este drive. Es importante que sepamos que suceden estas cosas, por lo menos para entender a las personas que están viviendo esta situación como de verdad, así como del lavado de cerebro, que a veces dices, bueno, está embrujado, está hechizado, está, ¿qué le pasó? Le pasó que sí puede haber esta formación artificial de vínculos en los que la gente es fácilmente manipulable. También en las relaciones abusivas sucede que hay otras cuestiones que generan esta vulnerabilidad. Por ejemplo, si no se te permite hacer dinero y vas a depender del dinero de la persona que lo provee, más vulnerabilidad. Si no hay más personas con las que salir porque se controlan mucho tus conectes, tus contactos, tu comunicación con otras personas, más vulnerabilidad. Si a veces te dan frío y calor en la misma relación, amor con maltrato mezclado, y más vulnerabilidad. Si te generan confusión mental por el gaslight y la manipulación de tu realidad, más vulnerabilidad. Están dadas las condiciones para el vínculo traumático y es fuerte, muy fuerte. La gente puede pensar que nunca más va a amar a nadie así, que como lo que has sentido de pasión por esta persona no la has sentido con nadie más. Y es probable, porque si no se han juntado todas estas condiciones con otra persona, pues se habían formado vínculos más seguros con otro lado. En cambio aquí no, y la conexión es, si bien no es sana, sí es intensa, y aquí es donde la biología no está actuando a tu favor. Sucede de hecho que las conexiones, por ejemplo, con las familias abusivas, se ha visto que el apego de los niños puede ser mayor en vez de menor, porque constantemente están tratando de complacer a la persona que los puede dañar, a la persona que es inestable, caótica y que representa una amenaza para ellos. Y el apego y la necesidad de complacencia puede ser aún mayor precisamente por la inestabilidad y por la ansiedad, que genera un vínculo muchísimo más intenso por ansiedad. La ansiedad genera esta necesidad y es un fenómeno biológico natural. Las mamás, por ejemplo, o los cuidadores caóticos, inestables o abusivos pueden generar en los niños un mayor nivel de dependencia emocional de más largo plazo, con dificultades para desprenderse e individuarse. En cambio, un vínculo seguro con el padre o la madre ofrece toda la posibilidad para que ese niño se retire, juegue, vaya, venga. Y fíjate que el vínculo seguro no es tanto que abraces más, sino que abraces bien. Es decir, cuando la mamá abraza cuando el bebé lo necesita y sabe soltar cuando el niño lo necesita y sabe cómo prestar apoyo emocional cuando el niño lo necesita y no prestarlo y soltarlo cuando el niño lo necesita. Es decir, resuena límbicamente con ese niño, está conectada de forma empática y respondiendo a las necesidades reales de ese niño porque lo ve, lo entiende, está, digamos, plenamente atenta al niño, y esto le permite al niño sentir la seguridad de poder no tener que enfocarse en eso y dedicarse a aprender, explorar, conocerse, formar otros vínculos, conocer a otras personas. Que el niño no esté angustiado porque no está mamá todo el tiempo, no es una mala señal. Ahora, si el niño está angustiado, que responda a la mamá a esa angustia, tampoco es una mala señal. Hasta que el niño empieza a poderse desprender solo. Una mamá que resuena límbicamente con el niño no lo expone a esas situaciones, y no es que lo abandone en los momentos de necesidad o de ansiedad, o ridiculice su necesidad de aprecio, de apoyo, de abrazo, de seguridad. No, responde a lo que el niño está necesitando, inclusive los límites y otras cosas, pero aquí estamos hablando de la seguridad, no de otro tipo de necesidades que los niños también tienen, sino aquí estamos formando este vínculo entre la respuesta límbica o empática adecuada y la seguridad. Esto, curiosamente, se ha visto que impacta el neurodesarrollo de una forma fuertísima. Un niño que no tiene que desgastarse en eso, en complacer, en obtener seguridad, en lo que sea, puede concentrarse hasta en la escuela mejor, en cosas más neutras mejor,
en todas las áreas y eso va a mejorar su neurodesarrollo muchísimo. Ahora, lo mismo sucede en las relaciones de vínculo seguro en la adultez. No generan miedo, que la otra persona no se vaya a ir, no es algo que te ocupe demasiado. Es algo con lo que puedes estar tranquilo y seguro. No se sienten intensas. Y las personas se benefician de esta seguridad para poder tener cualquier otro tipo de actividad, o profesional, intelectual, de placer, de hobby, de lo que sea, con más libertad, y sus mejores cualidades, su desarrollo personal está en constante evolución y cambio, y esto es precisamente porque tienen esa base de seguridad. Pero eso sí, no se siente tan intenso. Si el niño forma un vínculo de apego inestable, inseguro, y está acumulado en su memoria de los comos, sistema límbico que entiende el amor como miedo, es posible que entre las personas que generan este tipo de sensaciones sienta esta identificación de esto es amor. De identificación que es difícil de romper. Y que pueda pensar que con las personas seguras o no está enamorado o pierde el interés o que eso no es amor, y formar vínculos constantemente con las personas inadecuadas. Y esto es algo que si no entienden esta forma de funcionamiento del cerebro les puede costar mucho trabajo entender de sí mismos. A muchas personas les ha pasado que después de una relación muy tortuosa con alguien, muy conflictivo, llega una persona pues más tranquila y no pueden formar ese tipo de vínculo porque lo que están acostumbrados es a tener vínculos traumáticos. Así que los vínculos normales no les saben como a nada, ¿no? Y es muy común que después de una relación muy tortuosa o de una inestabilidad emocional de fondo muy grande, esta sensación de tranquilidad se sienta como o sea, no pueden ni poner la atención a eso porque están acostumbrados a la memoria de los cómo, a la intensidad emocional aguda. Y esto es algo que si identificamos puede tener base en una alteración en los... Pues no alteración, no, es como una adaptación a esta situación traumática que el cerebro va teniendo, que puede tener tipos de tratamientos que funcionen aquí, pero van a tener que ir a la resonancia límbica, al sistema límbico. No nada más a entender las cosas, sino a modificar desde adentro como la forma, como se siente, pero también desde la parte pensante identificar que miedo no necesariamente es amor, solo es atracción, ¿no? Es algo que es atractivo y que puedes formar vínculos con esas personas por la historia personal. Y ahí es donde la cabeza puede ayudar a atenuar los efectos que la parte del sistema límbico tiene un poco mal. Pero también aquí es donde desafortunadamente estas secuelas de los vínculos inestables en la infancia dejan huellas de muy largo plazo que a veces se arrastran durante toda la vida y con las que se tiene que lidiar. No es que se quite del todo, pero se pueden atenuar los efectos bastante. Esta es también una de las razones por las cuales a veces el tratamiento que se necesita integrar, necesitamos meter algún tipo de tratamiento médico dado por un buen psiquiatra en la dosis adecuada, en el momento adecuado, la persona adecuada, para aumentar los niveles de neurotransmisores que pueden hacer que esta experiencia de desprendimiento de una relación complicada pueda ser posible para una persona que está muy alterado, que esta conexión entre intensidad y amor está demasiado fuerte. Otros ejercicios, como les había dicho, como el tai chi, el qigong, este tipo de disciplinas, la meditación, pueden ayudar también porque tienen efecto al sistema límbico. La convivencia con personas que amas, la gente con la que te rodeas, el aprendizaje continuo y el hacerte cargo de esta parte como algo muy importante de tu vida es también hacerte consciente. Como quien tiene, por ejemplo, cuando esto sucede, que la interconexión queda así y que puedes tener patrones de elección de este tipo de parejas con mucha frecuencia, pues lo que puede estar aquí pasando también es que si no haces consciente cuáles son tus detonantes, te manejan.
Si tienes conscientes cuáles son tus detonantes, puedes interpretar eso como me detoné. O sea, esto es algo que me recordó, o ya sé qué es lo que pasó aquí, esto es lo que me llama la atención, o esto es lo que estoy sintiendo, pero ya no interpretas esa angustia como amor, lo cual es una enorme ventaja y juega mucho a tu favor. Conociendo también cuáles son las cosas que te hacen sentir seguro, y toma tiempo cuando el vínculo es inestable poderse sentir seguro con personas seguras, porque curiosamente como es desconocido, en vez de sentirte seguro con personas seguras, puedes sentirte angustiado con personas seguras. Desafortunados efectos del caos en la vida de infancia, pero puede pasar y toma tiempo. Si necesitas apoyo en ese sentido, no dudes, busca ayuda que te pueda ayudar a que este patrón cambie, porque si no, aunque tú no lo entiendas, va a seguirse detonando, va a seguirse disparando, y puede ser que el patrón de elección de pareja no es el mejor para ti, o el patrón de elección de amistades no es el mejor para ti, y no entendas muy bien por qué pasa. El amor es básico, es indispensable para la supervivencia de las personas. No tiene nada de malo ni quererlo ni buscarlo. Pero a veces esta conexión entre amor y seguridad y tranquilidad y salud emocional queda por efectos del sistema límbico mal hecho, y pues nos llega a dar problemas, ¿no? Ahora, las personas que tienen altos niveles de empatía pues son especialmente más susceptibles a ser manipulados, porque tienen empatía, digamos, emocional fuerte, pero si no hay una formación adecuada, una validación de tus propios miedos, necesidades, porque el vínculo que se formó, el vínculo materno o el vínculo con el cuidador principal, se formó de una forma inestable por cualquier razón, puede ser que esta habilidad de empatizar o de sentir esté ahí, pero no la entiendas. Porque cuando decías, es que estoy triste, no, tú no estás triste, lo que pasa es que no le echas ganas. Es que me cuesta mucho trabajo esto, no, lo que pasa es que eres flojo. Entonces, en este proceso de invalidación, la propia percepción de cuáles son los sentimientos que estás experimentando puede verse confundida, y es muy difícil que lo puedas usar. Esto es lo que provoca también un vínculo inseguro, donde la persona no está resonando contigo, no te está escuchando, no entiendes emocionalmente qué es lo que te pasa, y en esa base es muy complicado poder hacer una exploración de la propia experiencia que te ayude a conocerte mejor. ¿Y cómo vas a poner límites si ni siquiera te conoces, ni sabes en dónde están los límites, ni qué estás experimentando, ni que sí se vale experimentar lo que estás experimentando? Aquí es donde o los grupos o la relación terapéutica pueden ser tan importantes para ayudarte a dar una calibradita en este sentido, para que puedas entender la vida emocional y los lazos emocionales que estás formando con otras personas de una forma que pueda ayudarte a mejorar la capacidad de elección que tienes. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad, mucho cariño para ustedes, y si te gustó el video, por favor regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor suscríbete al canal, y si te gustó el video, compártelo para que otras personas puedan estar enteradas de lo que les pasa. Vamos a seguir hablando de este tema y de por qué el proceso o de duelo o de integración a la vida después de una ruptura afectiva es tan difícil de superar, y que es importante hacer en estos momentos. Cuídate mucho, me despido con mucho cariño, Ana.